Ok. Bueno, me parece que ustedes saben, es la última clase. Este curso de verano, como pasa, los cursos de verano pasan muy rápido. Espero que hayan podido estar en contacto con los temas del curso, que estén preparándose ya para el parcial. Lo que yo voy a hacer hoy, porque me parece que no está bien terminar un curso de fluidos sin hablar algo de turbulencia, es justamente eso, hablar un poco de turbulencia. Entonces voy a ver acá. Pero primero veamos el último tema que vimos en la clase pasada y después nos metemos con el tema de turbulencia, que era el de ondas de choque. ¿Qué entendemos por una onda de choque? Es lo vimos en las últimas, no sé, 3 clases, creo. Son superficies de disco, ¿no? El fluido ocupa un volumen, en ciertas condiciones se generan superficies de discontinuidad, o sea, superficies a través de las cuales las variables son discontinuas o sus derivadas son discontinuas, y esas discontinuidades se suelen propagar, se suelen sostener en el tiempo y propagar a lo largo del fluido, separando entonces dos regiones, dos recintos, en los cuales las ecuaciones diferenciales que describen la dinámica del fluido se pueden resolver perfectamente. ¿Y qué pasa entonces en esa superficie de discontinuidad? Bueno, lo que vimos es que podemos buscar una expresión integral para esas mismas ecuaciones, es decir, integrar las ecuaciones en un pequeño volumen de control, un volumen de Gauss, y ver que de esa versión integral se puede obtener también información que es la que tenemos que aplicar cuando esas superficies aparecen, que no son otra cosa que esas relaciones no son otra cosa que las que expresan la conservación de masa, de impulso y energía a un lado y otro de la superficie de discontinuidad. Esas relaciones de salto, como vimos, hay 3, bueno, son 3, pero una de ellas es vectorial, así que en total son 5 relaciones que me dan el salto de distintas cantidades físicas a través de la superficie, y ese salto es igual a 0, o sea, esas cantidades físicas de un lado de la superficie tienen que ser iguales a evaluadas del otro lado. Esas relaciones se llaman de Rankine-Goniot, y entonces las obtuvimos una por una, planteando conservación de masa, impulso y energía. Y sobre el final vimos que hay por lo menos 2 tipos de choques, según que el flujo de masa, que es la primera ley de conservación que aparece cuando planteamos la ecuación de continuidad, según que ese flujo de masa sea 0 a través de la superficie o no. En fin, eso es lo que vimos. Yo acá puedo maximizar. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Ok, bárbaro. Y bueno, vamos entonces con los flujos turbulentos, que es el tema de hoy, para cerrar el curso. La clase de hoy va a ser fuertemente conceptual. Los cálculos que van a aparecer son muy básicos. Sin embargo, para describir un estado del fluido muy complicado, como es el de los flujos turbulentos. Cuando uno dice turbulento, entiende que el estado del fluido es como un caos, un desorden, donde nada se entiende. Cuando digo flujo turbulento me refiero a agua en ebullición, por ejemplo, es un ejemplo de fluido, un líquido en este caso, en estado turbulento, donde el nivel del desorden es de alguna manera máximo, y sin embargo vamos a ver que hay unas ciertas regularidades que, si uno las busca, hay una cierta regularidad, incluso una universalidad en la forma que se comportan los flujos complejos turbulentos.
Para empezar, hago notar que, ya lo hice antes, pero vuelvo sobre el tema, la dinámica de fluidos es descrita por las ecuaciones con las que estuvimos trabajando, son ecuaciones en derivadas parciales. Las ecuaciones en derivadas parciales, cuando uno trabaja en cambio con las ecuaciones de la mecánica de partículas, con una partícula o con un sistema de partículas, las ecuaciones de evolución que uno tiene para resolver son ecuaciones ordinarias, donde solo aparecen también diferenciales, pero ordinarias, solo aparecen derivadas respecto del tiempo. La incógnita aparece sometida a derivadas respecto del tiempo, como por ejemplo las ecuaciones de Newton, pero también las ecuaciones de Lagrange, las ecuaciones de Hamilton son ecuaciones diferenciales ordinarias, donde uno cuenta el número de esas ecuaciones son tantas como el número de grados de libertad que tiene un sistema con el que uno trabaja. Y uno aprendió a trabajar con sistemas de 1, 2, 3, 5, 6 grados de libertad, unos pocos grados de libertad, ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas, cada una con su grado de complejidad, pero son pocas. En cambio, cuando trabajamos con ecuaciones en derivadas parciales, decimos que los grados de libertad son infinitos. De alguna manera uno quiere conocer el estado del fluido en cada punto espacial, por así decir, en cada punto de grilla, si fuera un cálculo numérico. Y bueno, los puntos del espacio o el número de elementos de fluido, si quieren, es infinitamente grande. En el caso de las ecuaciones derivadas parciales con las que estamos trabajando, los grados de libertad son descritos por las autofunciones del recinto. No siempre uno busca estas autofunciones, eso solo lo sabemos hacer en recintos con un alto grado de simetría. En el caso de un cubo serán los modos Fourier, en el caso de un cilindro serán las funciones de Bessel, en el caso de una esfera serán los armónicos esféricos, y bueno, no sé si conocemos algún otro caso. Entonces, ¿cuántas autofunciones necesitamos para expresar las soluciones generales del problema? Y bueno, infinitas, o un número enormemente grande. Por ejemplo, yendo al caso del cubo, supongamos un caso medio académico, pero supongamos que el recinto donde está el fluido es un cubo, o supongamos un caso todavía más académico donde lo que tenemos son condiciones de contorno periódicas respecto de este cubo del lado L. Entonces, por ejemplo, el campo vectorial de velocidades lo podemos descomponer como se ve acá, en términos de los modos Fourier, que son las autofunciones de ese cubo. O sea, una suma en K o una integral en K, en este caso es una suma porque las condiciones de contorno periódicas me refiero que todas las variables de fluido en esta cara son iguales a la de la cara que está de lo de atrás. Eso con respecto a la variación respecto a la coordenada Y, pero lo mismo respecto de Z, lo mismo respecto de X. O sea, hay una triple periodicidad. Entonces tengo expresada la forma general del vector velocidad en función de la posición y el tiempo en términos de estos modos Fourier, cuya esta amplitud Fourier podrá depender del tiempo, en general va a depender del tiempo, por la autofunción. Me fui, perdón. E a la I K escalar R. Estas son los modos Fourier, ¿verdad? Y el subíndice, este K es un vector, o sea, tengo tres índices. Más específicamente, para poder las sumas uno las hace sobre números enteros. En este caso, el vector de onda K es igual a 2pi sobre L. 2pi sobre L es L la longitud de la caja. 2pi sobre L es el número de onda más grande, el número de onda más chico, corresponde a la longitud de onda más grande. Y en general lo que tengo es un producto, un número de veces entera, es este modo fundamental 2pi sobre L. Tengo un número entero para la componente X, lo mismo para la componente Y, lo mismo para la componente Z. Y entonces la suma en rigor va sobre NX, es una suma triple sobre NX, NY, NZ, a eso me refiero. Ahora, sí,
si los fenómenos que uno va a estudiar, no estoy hablando ahora de lo que va a ser este fluido en particular, sino en general, si los fenómenos son lineales, cada grado de libertad evoluciona independientemente de los demás. Eso nosotros forzamos eso cuando decimos en este curso o en cualquier otro, ¿no? Dice, bueno, linealizamos. Al linealizar lo que estamos de alguna manera proponiendo es, bueno, quedarnos solamente con las fluctuaciones a primer orden, de eso que estamos resolviendo, y básicamente lo que resulta es que las autofunciones del problema evolucionan independientemente unas de las otras. Eso lo vimos hace unas pocas clases cuando vimos, por ejemplo, inestabilidades. Linealizamos el problema y resolvíamos un problema genérico para un número de onda K. ¿Quién era el número de onda K? Bueno, cualquier número de onda posible dentro de ese recinto, y resolvíamos para ese número de onda K, relación de dispersión, etc. Lo que queda usualmente por hacer cuando uno plantea esos problemas lineales es expresar la solución general como una combinación lineal de esos modos elementales. Y simplemente es una combinación lineal, o sea, es decir, amontonar, sumar todos los modos o las autofunciones, que de todas maneras van a evolucionar independientemente. En cambio, cuando uno tiene en cuenta efectos no lineales, la turbulencia es un fenómeno fuertemente no lineal, esos grados de libertad se acoplan, no son independientes, uno no evoluciona a espaldas de los demás, sino que todos en su dinámica intervienen en la evolución de los demás. Entonces, la turbulencia es un fenómeno que sucede a veces para la dinámica de los fluidos. Como digo, es un fenómeno fuertemente no lineal y corresponde a un régimen de número de Reynolds mucho mayor que 1. Recuerden que el número de Reynolds es el cociente entre la derivada convectiva, que es un término no lineal, dividido la fuerza viscosa, que es un término lineal. O sea, Reynolds muy grande quiere decir no linealidades muy fuertes. Bueno, no vamos a hacer un cálculo así riguroso es decir, si yo, no lo voy a hacer, pero si yo digo el campo de velocidades se expresa así, una superposición de las autofunciones, puedo ir perfectamente, se puede hacer, es engorroso, pero se puede hacer. Voy a la ecuación de Navier-Stokes y escribo U, incógnita U, en términos de esta sumatoria. Los términos lineales no hay mayor problema, o sea, en los términos lineales va a aparecer la derivada temporal de UK, que también, o sea, esta incógnita U la estoy reemplazando por estas muchas incógnitas U sub K de Taylor, ¿no? La derivada temporal de U, que es uno de los términos de la ecuación de Navier-Stokes, un término lineal, no hay mucho problema, lo que voy a obtener es que la derivada temporal de UK es igual a los demás términos. Con el término viscoso tampoco hay mucho problema porque también es lineal. Hay que tomar un laplaciano, pero el laplaciano en el espacio Fourier es un menos k cuadrado porque es ik por ik, ¿verdad? Menos k cuadrado veces uk. Entonces los términos lineales no hay problema, o sea, los términos lineales de la ecuación se igualan a contrapartes lineales. Ahora, si ustedes intentan calcular la derivada convectiva, ahí hay un problema serio, que es justamente el acoplamiento de los modos. Yo tengo que hacer U escalar gradiente U, y U es una sumatoria, y el otro U también, por supuesto, entonces tengo un producto de sumatorias. Ese es el acoplamiento, hace que la evolución del modo K tenga que ver con la evolución de otro modo, K', digamos, y sumar sobre todas esas interacciones. Entonces, el problema es realmente, desde el punto de vista matemático, muy complicado. Y esa complicación matemática está en relación con la complejidad de la evolución que uno observa experimentalmente, supongamos. Pero bueno, en vez de meternos con todo ese rigor matemático en la descripción, vamos a tratar de hacer algo conceptual, que me parece que es más productivo a esta altura de acercamiento al problema. Un modo K, o sea, básicamente yo estoy descomponiendo el
campo vectorial de velocidades en una sumatoria de módulos, de números de onda. ¿Qué puedo intuir sobre un modo K? Entonces, para el estudio de la turbulencia, un modo K lo vamos a asociar con vórtices. No tienen por qué ser vórtices en el sentido riguroso, son fluctuaciones, perturbaciones del fluido, que el número de onda no da mucho para ser intuido, pero la inversa, ustedes saben que es una longitud de onda, una longitud propia del problema que estamos estudiando. Entonces, vamos a asociar un modo K con su longitud de onda igual a 1 sobre el módulo de K. O 2pi si quieren, acá 1, 2pi da lo mismo para buena parte de la clase de hoy. Es decir que como estructura elemental de la turbulencia, convinimos en que en el medio de esa agua en ebullición, un vórtice de tamaño 1 sobre K, de diámetro o radio 1 sobre K, que tiene una velocidad azimutal U sub K, el módulo de este vector de este modo UK va a ser la velocidad tangencial de este vórtice. Y ya que estamos a este grado de simplicidad, el período, entonces, si la velocidad es U sub K y el tamaño es 1 sobre K, el período, o sea, el tiempo que tarda un elemento de fluido en completar el circuito en este vórtice, será por una cuestión de análisis dimensional. Si K y U sub K son las cantidades que tipifican esta estructura, la única manera de armar algo con unidades de tiempo es 1 sobre K por U sub K. Y ese será entonces el periodo. ¿Ok? Y la turbulencia, ahora vuelvo y miro todo el experimento, todo el tacho con agua hirviendo, digo, bueno, pero la turbulencia no es otra cosa que una superposición muy complicada de estas estructuras. Tengo vórtices más grandes, vórtices más chicos, vórtices que giran más rápido que otros, vórtices que giran con una cierta orientación, otros que tienen el mismo tamaño, pero que están en todas las otras orientaciones. Entonces, toda esa orquesta de fenómenos es turbulencia. De alguna manera, la complejidad de la turbulencia la descompusimos en una estructura elemental como estos vórtices, y después decimos, bueno, pero las complicaciones, porque tengo muchos, tengo grandes, chicos, orientados para acá y para allá, eso es turbulencia. Es una superposición muy complicada de estructuras simples. De alguna manera, salvando las distancias, si yo tengo, cuando uno estudió en F4, teoría cinética de los gases, un gas también es una cosa muy complicada. Si uno mirara microscópicamente un gas, lo que ve son átomos, moléculas moviéndose a distintas velocidades, rebotando en las paredes de la caja, chocando entre sí. Pero las estructuras elementales son esas partículas, también es un modelo, suponer que esa estructura elemental es una partícula, o sea, es un objeto puntual de masa m, y simplemente un gas es una cosa muy complicada que consiste en una superposición de estructuras simples, o sea, partículas. Entonces, en aquel caso, las partículas son mis estructuras simples que puedo estudiar con ecuaciones de Newton, y simplemente un gas es superponer muchas de ellas. Y en ese caso lo que hacemos es estadística. Cuando uno estudia la cinética de gases, no estudia la evolución de cada molécula una por una, tampoco usualmente es lo que importa, sino que uno hace un análisis estadístico. Bueno, ¿cuál es la velocidad media, la velocidad cuadrática media, número de colisiones por unidad de tiempo y cosas estadísticas por el estilo? Y acá la idea es básicamente la misma. O sea, tengo vórtices, a nadie usualmente le importa qué hace un vórtice en particular en el medio de un flujo turbulento, y todos los vórtices me dan lo mismo, y trato de hacer un estudio estadístico. Esa es más o menos la idea para un primer acercamiento al estudio de la turbulencia. De todas maneras, bueno, vamos a las ecuaciones para ver qué cosas están en las ecuaciones y que deberíamos, por lo menos, sí, decime. Hola, Hola, no tengo
Muy bien. ¿Por qué un modo K se puede asociar a un vórtice? ¿Como de Bueno, dónde viene? ¿y por qué no? Porque O parece eh, medio random. todo esto que yo voy a contar hoy va a ser para flujos incompresibles. Todavía no lo dije, lo estaba por decir ahora. Si un flujo es incompresible, en el seno de flujos incompresibles no tengo ondas acústicas, ni ninguna otra en realidad, no se propagan ondas, porque si no yo podría decir, tomando un modo K lo puedo asociar a una onda. Si fuera un fluido compresible, puedo decir mi estructura elemental es una onda acústica. Podría ser. Ahora, si es incompresible, no tengo esa posibilidad, porque no hay ondas acústicas si el fluido es incompresible. Entonces, ¿qué cosas puedo ver? Si vos te pones a mirar una olla con agua hirviendo, ¿qué ves? Y bueno, vórtices. Yo la llamo vórtices, si no, es una especie de estructura elemental del fluido que tiene una longitud bien determinada. Basta con eso. No necesito que la trayectoria sea circular. Yo veo estructuras de un cierto tamaño que observo, las puedo seguir en el tiempo durante un rato. Y a eso le llamo vórtice. Lo único que necesito es decir, bueno, esta tiene una longitud determinada, una velocidad determinada, y asocio esa longitud y velocidad determinadas con la matemática que está detrás. O sea, el tamaño tiene que ver con el módulo del número de onda. Puedo decir que como el número de onda es un vector, bueno, la dirección respecto de la cual gira tiene que ver con la dirección del vector, la dirección y sentido del vector. Y la velocidad con la que el fluido gira es el módulo de U sub K. Ahora, la solución general es una superposición de todos estos modos, o sea, yendo ahora al sistema natural que estoy describiendo, es una superposición de vórtices de todos los tamaños, girando en todas las orientaciones. O sea, mi idea conceptual, la que estoy tratando de transmitir, tiene un sustento matemático, porque acá tengo que hacer la combinación lineal de modos K con números de onda en todas las orientaciones y la amplitud Fourier tiene unidades de velocidad. Entonces, mi descripción conceptual puede ser correcta o no, pero cierra. O sea, mi fenómeno natural coincide con lo que matemáticamente tengo que describir. Y si me equivoco, bueno, vemos. O sea, por ahora estoy tratando de proponer una forma de analizar conceptualmente el sistema. Y si está mal, vamos a tener que volver para atrás y hacerlo de vuelta. Pero ¿está bien? O sea, no hay nada. Gracias. Sí. Es una propuesta de cómo podemos visualizar la turbulencia sin trabajar casi, sin hacer cuentas. Claro. Ok. Entonces, la ecuación de Navier-Stokes, que de eso se trata, o sea, yo tengo que resolver, o sea, evidentemente hay una parte rigurosa de todo esto, que es, yo ya sé que incluso para un fenómeno complicado como la turbulencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Plantear la ecuación de Navier-Stokes con sus condiciones iniciales de contorno y resolverla. Y como es no lineal y muy complicada, puedo pensar en un código numérico que integre esas ecuaciones por mí para el problema particular que tengo delante. Eso ya lo sé, pero bueno, si nos ponemos a hacer eso, conceptualmente no vamos a avanzar mucho. Entonces la propuesta de hoy es más bien conceptual. Entonces la ecuación es esta, ustedes ya la conocen. En el caso incompresible, más que incompresible, quiero decir que ρ es constante, es incompresible y la densidad es homogénea. O sea, ρ es constante. Entonces tengo ρ por los dos términos que hacen a la aceleración. Después del lado derecho van las fuerzas, pongo una fuerza de largo, o la suma de fuerzas de largo alcance, supónganse gravitatoria, pero podrían ser otras. Y después tengo dos tipos de fuerzas de corto alcance, de contacto, la debido a la presión y la debido a la viscosidad.
estos son todos los ingredientes, digamos, son término a término en esta ecuación, corresponden a ingredientes físicos para la evolución de elementos de fluido. Si yo transformo esto a Fourier, que era lo que proponía hace un ratito, bueno, ¿qué significa? A ver, acá me doy cuenta que dividí la ecuación, divido por ρ. Para empezar, ρ es constante, así que me la saco encima, hay que ponerlo, pero ρ no va a ser una complejidad en este caso. Y después hago la descomposición Fourier, como decía hace un rato, dtu es lineal, es de primer orden en la incógnita u, así que esto, la transformada Fourier me va a dar dt de sub k. El que está al lado es no lineal, este es muy complicado, lo dejo por un rato. La fuerza es lineal, la fuerza es un dato, pero la fuerza dependerá de la posición, qué sé yo, la descompongo Fourier también, pongo el modo Fourier correspondiente. Si descompongo Fourier acá, el término viscoso también es lineal. El laplaciano, como decía, si yo tengo que aplicar el laplaciano a esta descomposición, fíjense que U sub k no depende de la posición, justamente, esa es la idea. Tengo que hacer el laplaciano de E a la I escala R. El laplaciano es el gradiente de la divergencia. Cada uno de esos operadores baja un IK. IK por IK va a dar I cuadrado vale menos 1, K por K, K cuadrado. Entonces me queda menos I por K cuadrado, menos 1 por K cuadrado. Y acá está, menos K cuadrado por U sub K, por la incógnita. Como venía dividiendo por ρ, mu sobre ρ me da la viscosidad cinemática nu, que está acá. Entonces los términos lineales no son un problema, los términos no lineales son un problema, el problema, digamos, muy complicado matemáticamente, y son los responsables de la complicación en la dinámica también, pero bueno, me ahorro para esto que estoy queriendo decir, esta complicación. La descomposición Fourier de esto da una sumatoria sobre el espacio Fourier, lo que uno llama producto de convolución, porque es el producto de dos funciones en el espacio Fourier. Bueno, todo eso me lo ahorro. A la larga me va a dar una cosa complicada, índice K. Entonces todo, y fíjense también, otra complejidad que me estoy ahorrando es, no dije nada de la presión. Uno diría, bueno, pero la presión es lineal, ¿cuál es el problema? Sin embargo, para eso viene el comentario que hago a continuación. Noten, si no lo notaron ya, que cuando uno está describiendo un flujo incompresible, no necesitamos una ecuación extra para la presión. Sin embargo, cuando trabajamos con casos compresibles, como por ejemplo cuando el primero que me viene a la mente es el de las ondas acústicas, pero también con las ondas de choque. En las últimas clases, cuando tratamos con flujos compresibles, siempre dijimos, bueno, y necesito una ecuación para la presión, y usualmente uno termina en P proporcional a ρ a la gamma, con lo cual uno cierra ahí el sistema de ecuaciones, porque la incógnita P la escribo en términos de una potencia de ρ, que es otra de las incógnitas, y entonces con eso cierro el sistema de ecuaciones. Perfecto, pero cuando es incompresible nunca hicimos eso. Y la cuestión es que no hace falta, y les cuento brevemente por qué. Fíjense que cuando en un flujo general, o sea, compresible, tenemos la ecuación de continuidad, vamos contando ecuaciones incógnitas. La ecuación de continuidad es una ecuación para ρ. Después la ecuación de Navier-Stokes son 3 ecuaciones para U. Y después esta relación politrópica, P igual ρ a la gamma, es una ecuación para P. Entonces ahí tenemos esas 3 ecuaciones, una vectorial para 3 incógnitas, también una vectorial, ρ, U y P. O sea, si quieren, tenemos 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Para un flujo general, o sea, compresible. Ahora, ¿qué pasa cuando es incompresible?
Cuando es incompresible, ρ, o más que incompresible, ρ es constante. Ρ puedo decir, bueno, no es más una incógnita, es una constante. Tengo, de todas maneras, la ecuación de continuidad me dice algo importante, que es que la divergencia de U es 0. Tengo esa ecuación. Además de que ρ es constante, tengo divergencia de U igual a 0. Entonces tengo esa ecuación para U. Tengo la ecuación de Navier-Stokes, que son 3 ecuaciones, para U. Pero también tengo P. Entonces en este caso tengo 4, tengo 4 ecuaciones, las 3 de Navier-Stokes. Es decir, a ver, perdón. Tengo 4 ecuaciones, las 3 de Navier-Stokes más divergencia U igual a 0. Tengo 4 ecuaciones. Y también tengo 4 incógnitas, que son las 3 componentes de U y P. O sea, no necesito P igual a ρ a la gamma. Tengo tantas ecuaciones como incógnitas. Entonces, 3 de las ecuaciones son estas que están escritas acá, volviendo a la transparencia. Pero tengo a disposición también divergencia de U igual a 0. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo la divergencia término a término de esta ecuación? Voy a tener, ρ es constante, así que lo puedo pasar dividiendo o lo que sea. Entonces tengo divergencia de U es 0. La derivada temporal de la divergencia de U es 0. Luego este término de evolución desaparece. La divergencia de esto, no sé qué es complicada, no es 0, es complicado. Pero bueno, es la divergencia de una cosa que depende de la velocidad, no linealmente. Después acá tengo la divergencia de F, que es una incógnita. La puedo, puedo arrastrar eso, o puedo decir que la divergencia de F es 0. Si es cierto que el campo de fuerzas es solenoidal. Si yo tengo un flujo que es incompresible, lo más probable es que la fuerza que aplico también sea incompresible, o sea solenoidal, tenga divergencia 0. Porque de esa manera mi campo de fuerzas no obliga al fluido a comprimirse o expandirse. Entonces lo más probable es que la divergencia de F sea 0, pero bueno, no lo puedo asegurar, entonces. Pero bueno, supongamos que la divergencia de F es 0. Si no lo es, lo que voy a decir vale igual. Después acá tengo la divergencia, el gradiente de la presión, o sea, el laplaciano de la presión. Y acá de nuevo, si yo aplico la divergencia y conmuto divergencia con laplaciano, la divergencia de U es 0. Entonces, finalmente lo que queda, si tomo la divergencia de la ecuación de Navier-Stokes en un flujo incompresible, es esto que está acá abajo. Tomo la divergencia de la ecuación de Navier-Stokes, con eso quiero decir término a término, por supuesto. Entonces me queda esta cosa complicada de la divergencia de la derivada convectiva igual al laplaciano de presión. Y en todo caso habrá que, si ustedes quieren sumarle también la divergencia de F, hay que hacerlo. Pero bueno, eso es dato, así que no molesta. Entonces lo que tengo acá es una ecuación de Poisson para la presión. Es decir, si yo logro resolver U, cuando yo conozca U de RT, podría hacer esta cuenta. Y todo esto funciona como una fuente para la presión, en el mismo sentido que otro lugar donde uno se encuentra la ecuación de Poisson es en electrostática. En electrostática, el laplaciano del potencial electrostático es igual a la suma de cargas eléctricas. Y bueno, una vez que uno conozca la U, calculo esto y tengo algo así como una distribución de cargas para la presión. Y entonces resuelvo la ecuación de Poisson. La ecuación de Poisson, por otro lado, en el espacio Fourier es súper simple porque, porque acá es menos laplaciano, es K cuadrado P. Y entonces, resolver para la presión es pasar dividiendo K cuadrado en el espacio Fourier. Lo que es muy complicado en el espacio Fourier es esto. Pero supongamos que uno resolvió la ecuación de Navier-Stokes para el fluido, entonces obtiene la presión. Eso es un poco más complicado que lo que estoy diciendo porque ustedes pueden decir cómo voy a resolver el campo de velocidades en esta ecuación si la presión es una incógnita. En realidad lo que uno resuelve es estas 3 ecuaciones que están acá con esta cuarta que está acá, lo que decía hace un rato, 4 ecuaciones con 4 incógnitas, que son las 3 componentes de velocidad y la presión. Entonces resuelvo este sistema de ecuaciones conjuntamente. Fíjense que la presión acá es proporcional a este término no lineal. Entonces,
realidad en flujos incompresibles la presión es casi un término no lineal, o sea, se expresa en términos de un término no lineal. Lo que uno puede hacer es resolver la ecuación de Poisson formalmente y venir acá y poner la presión como una dependencia complicada con la velocidad. Entonces, en definitiva, si logro hacer ese reemplazo, tengo estas 3 ecuaciones para las 3 incógnitas que son la velocidad. Como de todas maneras no vamos a hacer esa cuenta, lo único que necesito saber es que tengo tantas ecuaciones como incógnitas. El planteo del problema para la dinámica de flujos incompresibles está toda escrita acá en esta parte de la transparencia. Hago notar entonces que la ecuación de Navier-Stokes escrita en el espacio Fourier tiene un término de evolución. Este término me dice que los culpables de que la velocidad varíe entre t y t más delta t son los 3 que están del lado derecho. ¿Quiénes son? Bueno, obviamente la fuerza, si yo aplico una fuerza gravitatoria o si es un tacho con agua, yo lo revuelvo con una cuchara, la acción de la cuchara es dada esta fuerza F que fuerza el movimiento del fluido. La segunda causa son los términos no lineales, o sea, la derivada convectiva, pero acá también está metida la presión, por lo que dije recién. O sea, son todos agentes internos del fluido, elementos de fluido que molestan a otros elementos de fluido. En fin, las no linealidades afectan la evolución de la velocidad, por supuesto. Y por último, el término viscoso. Este es lineal, este es directo, o sea, ¿quiénes afectan la evolución del modo K? La viscosidad que sufre ese modo K. ¿De qué manera? Con el laplaciano, con el espacio Fourier menos K cuadrado. Fíjense que si solo fuera viscosidad, si yo pudiera despreciar los otros efectos y quedarme solo con la viscosidad, dt de uk igual a menos nu k cuadrado u sub k, esa ecuación es integrable, muy fácilmente integrable. ¿Qué es lo que me va a dar esa ecuación? Si yo la integro, me va a dar una exponencial decreciente, a la menos nu k cuadrado t, ¿verdad? Así de fácil. Y eso es lógico, lo que quiere decir es que u sub k, solo por acción de fuerzas viscosas, en el tiempo tiene una amplitud que va decreciendo exponencialmente, como e a la menos nu k cuadrado t. Fíjense además que el efecto de la viscosidad en este caso es particularmente más fuerte cuanto mayor sea k, ¿no? Porque e a la menos nu k cuadrado t, cuanto mayor es k a una dada viscosidad, cuanto mayor es k, mayor es el frenamiento viscoso. Mayor k quiere decir vórtices más chicos, ¿no? Porque k va como la inversa de las longitudes características, es decir, lo que estoy viendo es que los vórtices más chicos se frenan más eficientemente por acción de la viscosidad que los vórtices grandes, lo cual también supongo es intuitivo, o sea, los vórtices muy grandes, por una cuestión de inercia, cuesta mucho frenarlo, mientras que los que son más microscópicos, la viscosidad los frena por la acción de eso que acabo de describir. Eso es fácil porque el término es lineal. Ahora, en términos no lineales, escrito así es imposible, porque yo ni sé qué quiere decir NL, pero bueno, acá hay toda una expresión cuadrática, una sumatoria, un producto de convolución de modo Fourier que hace que la evolución del modo K por acción de las fuerzas no lineales dependa de los otros modos K', K segunda, etc. Acá hay una expresión complicada. Bueno, hasta ahí más o menos la idea general. Vamos a avanzar en esta dirección por hoy. Ténganme paciencia, van a ver que en un rato va a aparecer algo, una cierta regularidad de toda esta disquisición. A la par de esa descripción, donde estoy tratando de introducir la noción de esos vórtices elementales, va el tema de la energía. Estos vórtices tienen una cierta energía. Lo mismo pasa con las partículas en un gas. Uno ve que hay montones de partículas que chocan entre sí con las paredes y qué sé yo, pero uno sabe que la energía
mayormente se conserva, y acá lo mismo. Entonces la noción de qué pasa con la energía de esas estructuras durante la evolución es algo que vamos a llevar a la par de lo que vamos diciendo. Entonces, nada, esta ecuación de balance de energía la vuelvo a escribir después de que la dedujimos hace varias clases atrás. En el caso incompresible, la dedujimos en el caso incompresible, y daba esto que les muestro acá como repaso. La derivada temporal de esta expresión, que es la energía cinética, que es la energía cinética de un fluido, es ρ por u cuadrado sobre 2. Ustedes saben que para una partícula es mv cuadrado sobre 2. Para un elemento del fluido también, si lo quiero ver como una partícula, es mv cuadrado sobre 2. Ahora, la masa de un elemento del fluido es ρ por diferencial de volumen. Ρ de 3R es la masa de ese elemento de fluido. Lo que tengo que hacer es sumar sobre todos los elementos de fluido, o sea, integrar. En volumen fijo, que no se mueva con el tiempo, ¿no? Entonces, todo esto me da la energía. Y nosotros, a partir de la ecuación de Navier-Stokes, obtuvimos una ecuación de evolución para la energía, o sea, derivada temporal de la energía igual a, y bueno, del lado derecho, las causas de que la energía aumente o disminuya. Hay varios términos que se escriben del lado derecho que se escribieron como divergencias, que al integrar en volumen pasaron a integrales de superficie, y en distintas circunstancias esas integrales de superficie dan cero. Por ejemplo, porque es un recinto con paredes sólidas que impiden que el fluido salga o entre, y por lo tanto también su energía. O en el caso, como mostré recién, de condiciones de contorno periódicas, si las condiciones de contorno son periódicas, ahí el fluido puede atravesarla, pero como las condiciones son periódicas, la cantidad de energía que en todo caso se pierde por una pared es igual a la que se gana por la que está justo enfrente. Entonces también, en el caso periódico, esta integral de superficie vale cero. No se gana ni se pierde energía a través de las paredes del recinto. Y después tengo dos términos, uno que expresa la disipación viscosa. Hacemos bien en llamar disipación porque siempre es negativo. Es un término que tiene un menos explícito, el coeficiente de viscosidad, y el integrando es una cantidad definida positiva, que es la vorticidad al cuadrado, básicamente. Acá me puse un 2 dividiendo, uno multiplicando, pero no es importante. Y esa es la disipación viscosa. La viscosidad, conceptualmente, sepamos, siempre va a ser culpable de que la energía del sistema disminuya en el tiempo. Y por último tenemos la potencia entregada por la fuerza F. F es una fuerza por unidad de masa. La multiplicamos por la masa, que es ρ diferencial de volumen. Entonces F ρ de 3R tiene unidad de fuerza. La multiplico escalarmente por U, con lo cual fuerza por velocidad me da potencia, e integro sobre todos los elementos del fluido. Esa es la potencia total que entrega la fuerza F al fluido. Eso le hace ganar o perder energía. Fíjense que el signo de este término no está definido, depende del producto escalar de U con F. O sea, si la fuerza que yo aplico va a favor o en contra del elemento de fluido al que se la estoy aplicando. Como es todo un sistema extenso, puede pasar que haya regiones donde U escalar F es positivo y otras donde es negativo, y bueno, hay que hacer toda la integral para ver el signo final. Pero en principio es la potencia entregada, en el sentido de que si el término es positivo, el fluido gana energía, y si es negativo, la pierde. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de acá? Que la variación de la energía del sistema, en este caso nos interesa que el sistema sea turbulento, pero esto que estoy escribiendo vale siempre, tiene un término que puede ser de ganancia o de pérdida debido a la acción de la fuerza F, y tiene un término que siempre es de pérdida, que se debe a la viscosidad. Lo que voy a hacer es, por otro lado, estoy tratando de mudarme al espacio de Fourier,
Entonces les muestro que la energía, que es una expresión cuadrática respecto de la incógnita, que es la velocidad, recuerden que ρ en este caso es constante, entonces la energía, que es esta expresión que está acá, por el teorema de Parseval, ustedes habrán visto en Mate 4, cuando uno ve transformada de Fourier, me dice que una integral de una cuadrática en una cierta función, una integral de volumen cuadrática en una cierta función, bueno, integral en el espacio físico es igual a la integral en el espacio transformado, en el espacio Fourier, del modo Fourier, de la amplitud Fourier. Esto que está acá. O sea que integrar U en el espacio físico como función de la posición al cuadrado coincide con integrar U sub k, el modo Fourier, al cuadrado en el espacio Fourier. ¿Le suena a este teorema de Parseval? Lo vieron, ¿verdad? Sobreentiendo que sí. Sí, lo vemos. Okay, bueno. Bárbaro. Quiere decir que entonces la energía la podemos, como uno haría habitualmente en el espacio físico, da esto que estoy diciendo, pero también, si la quiero pensar en el espacio Fourier, da esto otro, en virtud de ese teorema. Ahora, en el espacio Fourier, ¿qué significa? Fíjense que si yo asocio en el espacio Fourier mi imagen mental de ese flujo turbulento es una superposición de vórtices, entonces lo que estoy teniendo, U sub k es la velocidad del vórtice de tamaño 1 sobre k, U sub k cuadrado sobre 2 sería la energía cinética de los vórtices de ese tamaño. Es un poco más complicado porque k es un vector y acá estoy sumando la integral de 3k, es en todas las orientaciones de ese, pero ahora enseguida voy a eso, al tema de las orientaciones. En fin, estoy sumando energías cinéticas de vórtices en función de su tamaño. Es un poco más complicado porque esta integral es triple, pero ahora voy a eso. No sé si había una pregunta. ¿No te falta una constante ahí? 1 sobre 2pi, ¿puede ser? ¿Cómo definiste Sí, correcto. Depende cómo defina la transformada de Fourier. Puede pasarse. Uno puede definir la transformada de Fourier con distintos factores de normalización. Puede ser que haya un 2pi, puede ser que haya un pi. Que en este caso, fíjense que lo que estamos haciendo es la transformada es triple, ¿no? Acá transformado en Fourier la coordenada x, la coordenada y, la coordenada z. Entonces, por ahí podría haber un 2pi todo al cubo. Claro, Pero también podés definir la transformada como eso que vos tenés dividido 2pi, de manera de no tener que arrastrar ese factor. Gracias. Entonces, esto es lo que estaba diciendo, veo que lo tengo anotado acá abajo. Si podemos suponer que la distribución de energía es... bueno, no es lo que estaba diciendo. Supongamos ahora, además, no lo dije antes, que la distribución de energía es isótropa en el espacio de Fourier. Es decir, si la imagen mental que tengo de la turbulencia son vórtices, entonces quiero decir, supongo que los vórtices, la complejidad es tal que tengo vórtices en todas direcciones y sentidos. En ese sentido es isótropa. O sea, nada menos isótropa que la turbulencia, pero en un sentido estadístico, si tengo vórtices que con la misma probabilidad se orientan en todas las direcciones posibles, a eso le llamo isótropo. Entonces, en ese caso, donde la distribución de vórtices es isotrópica, este D3K en el espacio Fourier lo escribo en esféricas del espacio Fourier. Entonces, K cuadrado diferencial K por seno tita de phi, ¿verdad? Eso. Ahora, como si es isotrópica, entonces en las dos variables angulares de esférica integro trivialmente y me da un 4pi, ¿verdad? Entonces, el D3K para una distribución, si el integrando es isótropo, o sea, si esto no depende de las direcciones angulares en el espacio Fourier, me va a dar, el D3K me va a dar 4pi K cuadrado diferencial K.
4pi viene de integrar tanto en θ como en φ. O sea, esto que está acá. El de 3k, acá abajo, fíjense, es dk 4pi k cuadrado. Y el integrando depende solo del módulo de k, o sea, de los tamaños. Acá sí es más fácil la asociación que trataba de hacer. Si la distribución es isótropa, solamente 2 de las 3 integrales ya las hice en virtud de esa isotropía, y solo tengo que integrar respecto del módulo de k, o sea, respecto de los tamaños. Entonces, fíjense que en esta versión, lo que tengo, bueno, el ρ está ahí afuera, pero es constante, 4pi k cuadrado u cuadrado sobre 2. Esta es la energía de los vórtices de un cierto tamaño. Y la integral diferencial k me quiere decir, bueno, tenés que sumar sobre los vórtices de todos los tamaños para tener la energía total. Esta, entonces, energía por unidad de número de onda sería la energía de los vórtices con tamaños entre k y k más diferencial k. Sería, ¿no? De la misma forma que cuando uno integra funciones de distribución en el espacio de velocidades, ese es el significado. Entonces, a esta cantidad que llamo E sub k, le llamamos el espectro de la turbulencia. Es la energía contenida en vórtices en un rango de tamaños que va de k a k más diferencial k. El tamaño en realidad es la inversa de k, pero bueno. Como una función de distribución, si quieren pensarlo, o normalmente se le llama el espectro. Es energía por unidad de número de onda. ¿Sí? Este es un ingrediente conceptual fundamental para lo que viene ahora. En 1941, sí, en 41, Andrei Kolmogorov, que era un matemático ruso famoso por muchas contribuciones a la matemática y a la física, postuló una teoría de la turbulencia que aún hoy es tal vez el resultado más robusto de turbulencia, ahora 60, 80 años después. Y para poderla postular, tengo que suponer lo siguiente, o sea, lo mismo que supuso Kolmogorov. O sea, que la turbulencia es de tal complejidad que se recuperan ciertas simetrías, como la estacionariedad, la homogeneidad y la isotropía. Acá, de nuevo, uno puede decir, bueno, pero si yo veo agua hirviendo, no hay nada menos estacionario, homogéneo, isótropo que eso. La complejidad es total. Pero estas simetrías, ¿por qué digo simetrías? Porque estacionariedad quiere decir que el sistema es invariante frente a traslaciones temporales. O sea, en un sistema estacionario yo veo las mismas propiedades, el mismo estado del sistema hoy que el que voy a ver mañana o el que vi ayer. Eso es estacionario. Homogeneidad es simetría frente a traslaciones espaciales. O sea, yo me pongo la lupa en una porción de ese tacho de agua hirviendo y lo que veo es lo mismo que lo que está un poco a la derecha, un poco a la izquierda, un poco más arriba, un poco más abajo. Si pasa eso, es homogéneo. E isótropo quiere decir que si yo roto el sistema en cualquier orientación, también veo esencialmente lo mismo. En sentido estricto, la turbulencia no es ninguna de esas cosas, pero en un sentido estadístico, si yo en vez de mirar el detalle de lo que hace cada gota del fluido, miro esta distribución de vórtices que estoy tratando de proponer, si yo digo, bueno, pero prestale atención a cuántos vórtices ves de cierto tamaño. Entonces, el número de vórtices, a lo mejor eso sí es independiente del tiempo, más o menos hoy o mañana, si dejo el tacho hirviendo, voy a ver los mismos vórtices, si miro la turbulencia en distintas posiciones, veo esencialmente lo mismo, y si miro las orientaciones también. Si mi objeto de estudio es la distribución de vórtices, eso sí puedo decir, es una noción estadística, sobre la estadística del sistema. Entonces, por un lado supone eso, vamos a buscar una descripción para la turbulencia, en el caso estadísticamente estacionario, homogéneo, isótropo, lo cual supone simplificar las cosas, ¿no? También voy a decir que los varios agentes que intervienen en la dinámica del fluido, les pasa lo siguiente. La FK, la fuerza que se ejerce externamente, se concentra en las escalas macroscópicas. Macroscópica quiere decir
grandes tamaños del sistema, o sea, parecidos al tamaño de la olla sería, o sea, bajo número de onda, ¿verdad? Porque los números de onda y la longitud de onda están uno frente al otro. Eso en cuanto a la fuerza F. Es algo así como decir, supongamos que yo tengo un tacho, no que lo pongo en el fuego, sino que el tacho como el café, yo pongo café, ustedes le ponen azúcar, algunos, otros por ahí no, o leche, y después con una cuchara revuelvo. ¿Para qué revuelvo? Para agilizar el mezclado del azúcar o de la leche con el café. Si yo no lo hago, de todas maneras, si yo tiro azúcar y no revuelvo nada, el café se va a azucarar de todas maneras por difusión, o sea, pero va a tardar un tiempo larguísimo, probablemente se enfríe antes que se azucare. Cuando revuelvo con una cuchara, esa es una fuerza F que ejerzo normalmente en la gran escala, o sea, hago movimientos que son del orden del tamaño de la taza, y fuerzo el mezclado. Es una de las cosas que hace la turbulencia. Cuando yo tengo un flujo turbulento, un mezclado de cantidades se enfatiza. Y en el caso de revolver con una cuchara el café, lo hago confiando en que el mezclado lo haga la turbulencia y no la difusión. Entonces decimos, la fuerza F está en la gran escala, los esfuerzos viscosos se concentran en la escala microscópica. Esto tiene que ver con lo que dije hace un ratito. Fíjense que si solo fuera por la viscosidad, cuanto mayor sea K, más importante es este término. El viscoso es más importante cuanto más grande es K, porque va como K cuadrado. Mayor K quiere decir escalas espaciales más chicas, más microscópicas. Entonces, en esta acción de la fuerza, de la viscosidad, de las no linealidades, lo vamos conceptualmente distribuyendo en distintas. Uno opera en una zona y otro opera en la otra. Y los términos no lineales, esto es muy importante. Ahora enseguida hacemos un intervalito cuando termine esto que estoy diciendo. Los términos no lineales no alteran la energía del sistema. Fíjense que en la ecuación de balance de energía no hay términos. Los términos no lineales no tienen lugar. Sin embargo, no es que los desprecien. De alguna manera están acá en la integral de superficie o vaya uno a saber, pero no alteran el balance de energía. Quiere decir que los términos no lineales, que son muy complicados, en cuanto a la energía, no me hacen ni aumentar ni disminuir la energía. Los únicos que me hacen disminuir la energía son la viscosidad y aumentar o disminuir según el forzado que yo realice, justamente la acción de la fuerza F. Los no lineales no me hacen ganar ni perder energía. En ese sentido es similar a las colisiones en un gas encerrado en un cierto recinto. Cada vez que las colisiones elásticas hacen que lo que gana una partícula en esa colisión sea exactamente igual a lo que pierde la otra. Entonces las colisiones son muy complicadas para la dinámica del gas, pero la energía no se gana ni se pierde por culpa de las colisiones. Cuando sumo la energía de todo el gas, yo sé que hay muchas colisiones, pero la energía no se mosquea por eso. En todo caso, lo que hace, como ustedes saben, las colisiones es termalizar, o sea, hacen que la energía se distribuya, una especie de distribución de la riqueza. Las colisiones a lo que ayudan es a que la energía se distribuya en forma más justa, se equidistribuya. O sea, que el gas se termalice. Y acá, parecido, las no linealidades son interacciones entre modo Fourier, sin embargo, no me hacen ni ganar ni perder energía. La energía se conserva si fuera solo por las interacciones no lineales. Pero más o menos esos son los varios ingredientes. En la dinámica de un flujo turbulento, tengo la fuerza externa que entrega energía al fluido, y suponemos que eso actúa en la escala macroscópica, es la cuchara que revuelve la taza. Los efectos viscosos están predominantemente en la escala microscópica, o sea, los vórtices más chicos que por ahí ni siquiera veo, esos se disipan por la fricción viscosa entre elementos de fluido. Y los términos no lineales no me hacen ganar ni perder energía. Entonces, ¿qué hacen? Distribuyen la energía entre los vórtices más grandes y los vórtices más chicos y los medianos.
Esa es más o menos la intención que está detrás de la propuesta de Kolmogorov, pero hagamos un intervalo, son 10:03, hagamos un intervalo hasta 10:10, ¿me parece? Y si tienen comentarios o preguntas, los escucho.
Bueno, ¿les parece que sigamos? Vuelvo a la presentación acá. Bueno, entonces la idea es manejarnos con la noción de que la turbulencia es una superposición muy complicada de vórtices de todos los tamaños, moviéndose en todas las orientaciones, y prestar atención a paralelamente qué pasa con la energía. La energía, como vimos, es tal que el forzado externo le entrega energía, pero predominantemente en la macroescala. La viscosidad le resta energía, pero predominantemente en la escala micro. Y los términos no lineales no me hacen ganar ni perder energía, en todo caso se redistribuye. Esa es un poco la idea conceptual de Kolmogorov. Entonces vamos a... Perdón, para el otro lado. A tomar esas varias nociones y ver qué podemos aprender de eso. Acá en este diagramita está graficado el espectro de energía en función del número de onda K. Entonces el espectro de energía es tal que E sub K diferencial K es la energía en vórtices cuyos tamaños están entre K y K más diferencial K. O sea, una pequeña rodaja de este diagrama entre K y K más diferencial K, toda esta área es la energía de los vórtices que están en ese tamaño. De manera que como los números de onda van como la inversa de los tamaños, entonces los vórtices más grandes los tengo que imaginar hacia la izquierda, o sea, la región macro está a la izquierda, los vórtices más grandes, comparables con el tamaño del sistema, están acá a la izquierda, y los más chiquitos de todos están acá. En ese mismo ordenamiento, la fuerza externa me va a entregar energía en esta escala, más macroscópica, es la cuchara que revuelve la casa, y en la escala más microscópica viene a la derecha la fricción viscosa de elementos de fluido, que son muy chicos acá, que me hace perder energía. Y los términos no lineales, entonces, redistribuyen energía acá adentro, entre esas dos escalas extremas. Pero fíjense que si yo quiero arribar a un estado estacionario, que es el que intenta describir Kolmogorov, en un estado estacionario, si yo inyecto energía acá y la pierdo por acá, en estado estacionario, digo, la transferencia de energía tiene que ir de la escala macro hacia la escala micro. Si no, nunca voy a llegar a un estado estacionario, ¿verdad? Entonces uno puede imaginar que ese estado estacionario que estoy buscando, el recorrido de la energía en el sistema es este. O sea, en cada segundo inyecto una cantidad de hercios, la cuchara, digamos, inyecta una cantidad de hercios. En ese mismo segundo, la transferencia de estos vórtices bien macroscópicos va a parar al tamaño que sigue, que es más chico, más chico, más chico, y se va cascadeando. Las nociones de cascada de energía, desde las escalas más grandes a las más chicas, y en ese mismo segundo la misma cantidad de hercios se disipa por la fricción viscosa. O sea, ese esquema conceptual de distintos fenómenos es compatible con que sea estacionario. También con que sea isótropo, porque ya venimos suponiendo que los vórtices están en todas las orientaciones, y con que sea homogéneo, en el sentido de que este diagrama valdría lo mismo en este punto del sistema que en el punto de al lado, y así sigue. Entonces, en las escalas intermedias entre la macro y micro, la energía simplemente se transporta, y podemos incluso imaginar cómo es ese transporte. Habida cuenta que los vórtices más grandes están a la izquierda, y a medida que avanzo yo hacia la derecha, o sea, voy hacia
K más grandes, o sea, lambdas más chicos, me voy encontrando con vórtices sucesivamente más chicos. Entonces la idea de la transferencia de energía es relativamente sencilla, es como una especie de fraccionamiento celular. Un vórtice de un cierto tamaño se parte en dos vórtices de tamaño mitad, no tiene por qué ser la mitad, pero para fijar ideas, supongamos que este vórtice se parte en dos vórtices de la mitad de tamaño, conservando la energía, de manera que la energía cinética de todo este movimiento de rotación es igual que la suma de las energías cinéticas de estos dos. Entonces, si ese fuera el caso, un vórtice grande que se parte en dos, y esos dos se llevan la energía del vórtice grande, eso es compatible con esto que estamos diciendo, o sea que la transferencia de energía fluye en el espacio de número de onda, de número de onda más chico a número de onda más grande, o sea, de tamaño más grande a tamaños más chicos. Y así siguiendo, cada uno de estos vórtices se fracciona a su vez en dos, de manera que ahora tengo 4, y así siguiendo, después se fracciona cada uno en dos y tengo 8, 16 y así siguiendo. Es solo a efectos de tener una noción intuitiva de cómo es ese proceso de transferencia de energía, que lo puedo asociar a un fraccionamiento de vórtices en vórtices más chicos a energía constante. Hasta que llego a una escala suficientemente microscópica como para que esos vórtices que se generan, también la fricción viscosa con los vecinos haga que se vayan perdiendo energía por viscosidad. En turbulencia fuerte quiere decir porque uno puede revolver con una cuchara un poquito y tiene un poquito de desorden, eso sería turbulencia débil, pero bueno, cuando hago, como el desorden es máximo, el agua está hirviendo, digamos, lo que me falta agregar es que este proceso no lineal, este proceso tiene que ver con las no linealidades, de fraccionar un vórtice en dos vórtices de tamaño mitad, el tiempo que tarda esa subdivisión, voy a suponer que es del orden del periodo de esos vórtices, o sea, el tiempo no lineal de transferencia de energía es del orden del periodo, o sea, 1 sobre K U sub K. Eso también por una cuestión dimensional, porque no tengo otra cantidad con unidades de tiempo para decir otra cosa. Eso quiere decir conceptualmente que los vórtices viven más o menos un periodo. Si el problema fuera lineal, nada, los vórtices vivirían, cada vórtice evolucionaría independientemente de los demás y viviría infinitamente. A medida que el problema se vuelve no lineal, o sea, los distintos modos Fourier se acoplan, como decía al principio, la interacción entre ellos es fuerte y cada vórtice vive más o menos un periodo. O sea, cuando yo empiezo a reconocer en un estado turbulento, en agua en ebullición, cuando empiezo a reconocer una estructura y digo, bueno, esto parece un vórtice, en el momento de completar el primer giro, ese vórtice se rompe y forma nuevos vórtices. Eso es turbulencia fuerte. Entonces, en todo este contexto, Kolmogorov en el año 41 propone que en el límite de Reynolds tendiendo a infinito, o sea, Reynolds súper alto, los términos no lineales muchísimo más importantes que el término viscoso, el transporte no lineal de energía es independiente de la viscosidad. O sea que este fraccionamiento de vórtices es un fenómeno que se produce independientemente de cuánto valga la viscosidad del fluido. Esto no es muy intuitivo y voy a volver sobre eso en un rato. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Porque hasta ahora, bla, 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 todo puede ser, espero, de repente esto que yo llamo conceptual, más o menos ustedes lo absorben como tal, pero cuantitativamente no tenemos nada. Entonces, la pregunta por ahí más importante es, ¿podemos obtener la forma funcional del espectro? Esta cosa que yo dibujé sin saber qué forma tiene. ¿Puedo saber qué forma funcional tiene con estas cuestiones conceptuales? Porque si no, lo que tengo es una idea conceptual, una especie de modelo de juguete en la cabeza, que más o menos va acorde con las ecuaciones y qué sé yo, pero este modelo de juguete no me sirve para predecir nada. Bueno, vamos a ver. Sí, decime.
capaz no tiene nada que ver, pero, o sea, el hecho de que cuando revolvemos el agua del café se va enfriando es por esto. Ay, no te entendí, perdón. ¿Me repetís? Que el hecho de que cuando revolvemos café o agua se va enfriando es por este fenómeno. No, bueno, la ebullición es un poco más complicada porque el forzado, quien fuerza la turbulencia ahí es calor que uno aplica desde abajo. Es un poco más complicado ahí ver en qué escala se aplica y qué sé yo. Por eso, más bien la analogía la hago con una taza donde yo revuelvo, aplico ahí todo está a la misma temperatura, digamos. No hay un calentamiento térmico ni nada, simplemente aplico una cuchara en movimiento. Si yo voy revolviendo, ¿cómo decir? Enérgicamente, puedo forzar una situación turbulenta en mi taza de café, además de que logro que se mezcle el azúcar. Por supuesto, si yo retiro la cuchara, va a haber un transitorio turbulento, o sea, la turbulencia sigue, el fluido se mueve por inercia, pero de a poco se va apagando y uno ya sabe, cuando yo dejo de revolver, es cuestión de tiempo para que eso vuelva a su estado de equilibrio estático. Ahí la turbulencia se apagó. Efectivamente, porque si yo suprimo la causa de la turbulencia, que es ese forzado, las no linealidades, dijimos, no me van a hacer perder energía, pero tampoco ganar. Y lo único que queda prendido es la viscosidad, que me hace perder energía. Entonces, lo que va a hacer la viscosidad es frenar primero los vórtices más chiquitos, por ese efecto del K cuadrado. Una vez que se frenaron, viene a los vórtices un poco más grandes, que también se frenan. Todo se frena, ¿no? La viscosidad me hace frenar todo, solo que en forma ordenada por el factor K cuadrado, primero esto, después este espectro se va apagando hasta que finalmente los vórtices del tamaño de la taza que están por acá, al no haber un forzado, no haber ingreso de nueva energía, se frena también. Entonces, si yo suprimo la F, los vórtices se van apagando gradualmente, primero los más chicos y progresivamente los más grandes, hasta que finalmente llegó un estado de reposo final. No sé qué dijiste de si se enfría, la cuestión térmica, se enfría también, el café también se enfría, pero no tiene mucho que ver con la turbulencia, tiene que ver con que el transporte de calor hacia el aire y la taza, por difusión, el calor va fluyendo y va perdiendo energía térmica también. En el, no sé si te respondí, no sé si entendí la pregunta, pero Si no, me deja que lo vemos después, así seguimos con las clases. bueno, dale. El forzado lo tengo que sostener, porque como tengo un término que es el viscoso, que me hace perder energía, si esa energía que pierdo por viscosidad no la repongo por algún otro mecanismo, la turbulencia no se sostiene. Entonces, necesito los tres ingredientes: el forzado, la viscosidad que va a estar, aunque no quiera, y el término no lineal que hace el transporte de energía de las escalas grandes a las escalas chicas. Entonces, pero preguntaba, ¿qué forma puede tener ese espectro? Vamos a ver que con un análisis dimensional eso lo podemos responder, ahora lo hago. Lo primero a la hora de ir al análisis dimensional es que si uno se pone a mirar las unidades de las varias cantidades involucradas, se da cuenta que la única que aporta unidades de masa es la densidad, y la densidad es una constante. Entonces, si uno, en vez de trabajar con energía, por ejemplo, trabajo con energía por unidad de masa, la energía por unidad de masa, por definición, no tiene unidades de masa, y puedo trabajar con cantidades donde la masa no aparezca, los kilogramos o los gramos no aparezcan, con lo cual me ahorro una de las unidades fundamentales, que en este caso no va a jugar un papel importante, porque la que aporta, si yo quiero que aparezcan las unidades de masa, lo único que tengo que hacer es multiplicar o dividir por ρ
respuesta a esas unidades, pero que es constante. Entonces, una constante siempre me la puedo sacar encima apropiadamente. Entonces voy a trabajar con cantidades por unidad de masa. De manera que todas las cantidades físicas relevantes van a tener unidades de longitud y tiempo y nada más. Eso, en camino a hacer un análisis dimensional, me va a simplificar un poquito más las cosas. Entonces lo que sí tengo que definir es una tasa de inyección de energía. En algún momento yo tengo que decir cuántos hercios por unidad de tiempo mete esta fuerza. En estado estacionario, esa inyección de energía va a ser constante, o sea, voy a meter una cantidad de hercios por segundo que mantengo de manera constante en el tiempo. Y por lo que dije recién, más que energía por unidad de tiempo, la tasa de inyección va a ser energía por unidad de masa y por unidad de tiempo. ¿Cuántos hercios por gramo por segundo inyecta la cuchara esta al revolver? Esa es la potencia entregada por F. Entonces voy a suponer que esa cantidad epsilon es dato. Puede ser difícil. De hecho, si uno hace un experimento de laboratorio, conocer la potencia entregada es difícil. Yo puedo saber cuánto vale la fuerza F. Yo puedo medir cuántas dinas o cuántos newton aplico con una fuerza F, pero la potencia es más complicada porque la potencia depende de la fuerza que la aplico yo, pero también de la velocidad, que es del fluido, que es la velocidad es en respuesta a la fuerza y eso no es dato. Entonces, pero bueno, voy a suponer que esa energía por unidad de masa y tiempo, que es fundamental para lo que viene, es dato. Entonces, y en estado estacionario, como digo, ese epsilon, energía por unidad de masa y tiempo, además de que es dato, es constante. Y por otro lado, si es cierto que el estado es estacionario, ese epsilon, que es la tasa de inyección de energía, también tiene que ser la tasa de disipación de energía. Cuántos hercios por gramo y segundo se disipan, tienen que ser iguales porque el estado es estacionario. Si no fueran iguales la inyección que la disipación, estaría acumulando energía, ¿verdad? Y entonces no sería estacionario. Y por otro lado, la transferencia no lineal también tiene que ser epsilon. O sea, cuánta energía por unidad de masa y tiempo transfieren los vórtices de este tamaño en los vórtices de tamaño mitad, por así decir, también la respuesta es epsilon. Cantidad de energía por unidad de masa y tiempo. Todas esas transferencias de energía tienen que ser iguales. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora hacemos un análisis dimensional, teorema Pi. Para lo cual procedo a hacer esta hipótesis de que el espectro es un K, energía por unidad de número de onda, depende de K, por supuesto, eso es lo que quiero ver, cómo depende el espectro de K. Y depende de este epsilon, de esta constante epsilon, y por la propia suposición de Kolmogorov, no depende de la viscosidad. Cualquiera de nosotros puede pensar razonablemente que el espectro depende de la viscosidad, si el fluido es más viscoso o menos viscoso no es lo mismo, pero Kolmogorov hizo la propuesta de que no. Y sabemos hoy que es la propuesta correcta, entonces depende solo, acá hay una cuestión difícil que no resuelve el teorema Pi, que es por qué no depende de la viscosidad. Eso en el teorema Pi, Buckingham no me va a decir nada al respecto, solamente me dice, bueno, poné la viscosidad o no la pongas, yo solo te digo cuántos números pi vas a tener. Entonces, Kolmogorov me dice que no la ponga, no lo pongo. Entonces, esta es la propuesta, el espectro va a depender del número de onda y de la tasa de inyección epsilon, que es constante. Entonces, a partir de ahí es simplemente el mecanismo del teorema Pi, que es mirar bien las unidades de las cosas, la energía total del sistema por unidad de masa, entonces es unidad de velocidad cuadrada, ¿no? L cuadrado sobre t cuadrado, el espectro, que es la energía por unidad de número de onda, tiene unidades de energía dividido K. O sea, energía multiplicado por longitud, estas unidades. Y tampoco el teorema Pi me dice qué unidad tiene cada una de estas cosas, eso lo tengo que proponer yo, lo tengo que saber yo. La tasa de inyección de energía, epsilon, esta constante, ¿qué unidades tiene? Bueno, energía por unidad de tiempo, L cuadrado sobre T cubo. No confundir con esto que es L cubo sobre T cuadrado. El número de onda, que es otra
cantidad que aparece, 1 sobre longitud, la velocidad, longitud sobre tiempo. Con eso creo que estamos. Entonces, fíjense que al hacer las cosas por unidad de masa, todo depende de longitudes y tiempos, o sea, acá vale 2. Si hubiera arrastrado la densidad estaría molestando por ahí, K sería 3, porque tendría unidades de masa también, pero es innecesario eso, por eso nos la sacamos de encima. Y el número de parámetros de los que depende la cantidad que yo quiero es 2 también. N es 2, K es 2, entonces N menos K más 1 vale 1, o sea, hay un único número pi entre E sub K, K y epsilon, hay una sola manera de combinarlos para que dé a dimensionar, ¿no? Entonces hago lo que hicimos ya bastantes veces. E sub K tiene que ir como K a alguna potencia por epsilon a alguna otra. Esas potencias las puedo calcular exigiendo que las unidades de lo que está a la izquierda sea igual a lo que está a la derecha. La del espectro es L cubo sobre T cuadrado. K es 1 sobre longitud, epsilon es L cuadrado sobre T cubo. Y bueno, resuelvo esto, tengo que igualar las potencias de la longitud por un lado y la del tiempo. Tengo 2 ecuaciones y mis 2 incógnitas son alfa y beta. Entonces, bueno, por ejemplo, para igualar las longitudes tengo un 3 del lado izquierdo y del lado derecho tengo menos alfa más 2 beta. Y en cuanto a los tiempos, del lado izquierdo en el denominador tengo un 2 y del lado derecho en el denominador tengo un 3 beta. Entonces acá despejo bastante rápidamente, beta es 2 tercios, y si beta es 2 tercios, acá queda un 4 tercios, y entonces queda que alfa es 4 tercios menos 3, o sea, menos 5 tercios, y entonces el espectro, siguiendo los lineamientos de Kolmogorov, más las varias nociones conceptuales que vengo tratando de proponer, me tiene que dar que el espectro va como K a la menos 5 tercios, por una constante acá que es la tasa de inyección. Y bueno, o sea, quiere decir que el espectro, o sea, no va a ir K a la menos 5 tercios siempre, porque entonces sería infinito. La universalidad del espectro es este tramo, donde solo aparecen las no linealidades. Después esto lo completo, es decir, bueno, si yo inyecto energía acá, o sea, yo hago movimientos con mi cuchara que son de un cierto tamaño, voy a excitar vórtices de ese tamaño, es decir, voy a inyectar energía en esa precisa escala, que es este pico que está acá. Ahora, esos vórtices que yo estoy excitando por el efecto no lineal se van a romper en vórtices más chicos, o sea, voy a ir hacia, la energía va a fluir entonces hacia escalas más grandes, y los vórtices que están en esta escala a su vez se van a romper y van a ir a escalas más chicas, o sea, acá es más grandes, y así siguiendo toda esta cascada de energía hasta que en algún momento la disipación viscosa sea tan importante como para que la disipación, ¿no? la energía que en cada segundo le llega desde la izquierda a esas escalas sea igual a la energía que se disipe en ese mismo segundo. En ese caso ahí se detiene la cascada y la energía se pierde del sistema. Entonces, digamos, la forma de este pito y que yo no dependerá de la forma del forzado, la forma de la cuchara y de la taza y cosas, detalles macroscópicos por el estilo, pero tampoco queda claro a qué escala se produce esta disipación, pero en el medio, en todo el rango de escalas intermedias, el espectro da acá a la menos 5 tercios. Fíjense que yo vengo hablando de una taza y de una cuchara, pero bueno, puedo tener tazas más chicas o más grandes, y si en vez de una taza fuera una olla también vale, y si en vez de eso tengo un tanque australiano, también, con lo cual el espectro si tiene algún sentido, es universal en el sentido que el sistema es turbulento y valen las hipótesis de Kolmogorov, o sea, si es cierto que puedo considerar que esta turbulencia está en estado estacionario, que es isótropa, que es homogénea, en todo el rango intermedio el espectro tiene que ser este. Y efectivamente eso ha sido confirmado
ampliamente por infinidad de experimentos de laboratorio, flujos naturales en los que se mide el estado turbulento, y más recientemente, de los años 60 para acá, simulaciones numéricas. Es decir, que si bien parece más que una teoría, parece una idea conceptual, es súper robusta, a punto tal que una simulación numérica que no dé el espectro de Kolmogorov cuando se cumplen las hipótesis, uno termina diciendo que está mal el código, no que no se cuestiona el espectro de Kolmogorov. Y también cuando uno hace experimentos confirma el hecho que no es muy intuitivo de que la tasa de disipación no depende de la viscosidad. Eso es medio raro. Uno dice, bueno, la energía viscosa que pierdo tiene que ver con la viscosidad. Si es más viscoso, pierdo más energía, ¿no? Si yo sacudo un frasco con un fluido, si ese fluido es agua, pierdo una cierta cantidad de energía por viscosidad. Y si fuera miel, pierdo más. Eso es cierto cuando el flujo es laminar, pero cuando es turbulento no. O sea, según esto, pierdo lo mismo. ¿No? Uno tiene en un frasco, pongo una cierta cantidad de agua, lo sacudo, con lo cual hago, este sacudón es un forzado, digamos, y lo apoyo, el frasco lo dejo tranquilo. Después de una cierta inercia, el agua llega a un estado de reposo. Y la energía cinética que yo le había inyectado en esa sacudón se pierde porque por la fuerza viscosa. Ahora, ¿cuánta energía se pierde? Si el estado es turbulento, da lo mismo si es agua que si es miel o aceite. Si el estado es más bien laminar, entonces por ahí sí depende de la viscosidad. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Si yo cambio la viscosidad, ya que esto no depende de la viscosidad, si yo agarro el fluido y lo voy haciendo más viscoso o menos viscoso. Ustedes saben, por ejemplo, que la viscosidad depende de la temperatura. O sea, la miel fría es bastante viscosa. De hecho, si es muy fría, la miel se vuelve sólida. Pero si yo por el otro lado la caliento, a medida que yo caliento miel, se vuelve menos viscosa. Entonces yo podría decir, bueno, tengo mi fluido de miel y lo caliento, lo enfrío, le voy modificando la viscosidad. Al hacer eso, ¿qué cambia? Según esto, el espectro no cambia para nada. Lo que sí cambia es hasta qué escala se produce la cascada de energía y empieza a influir la viscosidad. Entonces, lo que modifica la viscosidad no es el épsilon, que es constante por hipótesis, sino el K sub nu, la escala de número de onda K en el cual la viscosidad importa. Y esa escala también la puedo determinar por un análisis dimensional. Entonces, ese K sub nu, ¿entienden? O sea, K sub nu es el último de los Ks. O sea, este espectro se acaba en algún momento. ¿En qué momento o en qué número de onda? En ese número de onda que llamo K sub nu, ese sí depende de la viscosidad. Lo que se regula al aumentar o disminuir la viscosidad es esta final del espectro y no el espectro en sí. Entonces, por análisis dimensional hago esta hipótesis. Este número de onda K sub nu depende de épsilon y depende, por supuesto, de nu. Ese sí. Y bueno, hago un análisis dimensional. K sub nu, acá de nuevo n y k valen 2, así que hay un único número pi. Entonces hago este análisis de que lo que quiero calcular va como una potencia de uno de los parámetros y otra potencia del otro, epsilon a la A por nu a la B, beta B, qué sé yo. Bueno, beta es B. Y bueno, K tiene unidades de 1 sobre longitud, la tasa de inyección, habíamos dicho, L cuadrado sobre T cubo, y el coeficiente de viscosidad cinemático, justamente se llama cinemático porque tiene unidades de longitud y tiempo nada más, longitud cuadrada sobre tiempo. Entonces igualo las potencias de la longitud y las del tiempo, me da este otro sistema de espejo y resulta que A vale 1/4 y B vale -3/4, o sea que el número de onda viscoso o límite da como epsilon sobre nu cubo a la 1/4. Es decir,
si la tasa de inyección es más intensa, si yo la cuchara, perdón, no, la intensidad con que le imprimo al forzado es mayor, o sea, si epsilon es más grande, por supuesto K sub nu es más grande. Si yo acá bombeo más energía por unidad de tiempo, el espectro se extiende más hacia la derecha. Mayor epsilon, mayor K. Pero si la viscosidad es más, si el fluido es más viscoso, entonces mayor viscosidad es menor número de ondas. Si el fluido es más viscoso, los efectos viscosos empiezan a importar antes, o sea, se acorta el espectro. ¿Entiendes? Esa es la forma en que se autorregula. Cómo es que si yo un fluido cuya disipación es viscosa, pero el fluido es turbulento, cómo es que si yo aumento y disminuyo la viscosidad, cuántos tercios por segundo se disipa, siempre es lo mismo. Bueno, eso se ajusta con este límite del espectro. Eso es lo que pasa. Bueno, acá yo puedo terminar. Tengo un comentario más que quiero hacer. Porque yo ayer terminé con esto y después se me ocurrió que, así, digamos, fuera de programa voy a hacer un comentario más. O dos, mejor dicho, un comentario y una imagen. El comentario es que los sistemas turbulentos corresponden a número de reinos muy alto. Eso lo dije y lo usé, pero no parece que haya quedado muy... la relación entre el número de reinos y la turbulencia no parece muy inmediata, entonces quiero hacer este comentario más o menos breve. Ahora sí, prometo que esta sí es la última. Si analizo el tacho globalmente, o sea, lo miro desde afuera, y les pregunto cuál es la longitud característica, hoy me la pasé hablando de longitudes grandes, medianas y chicas, pero cuando yo tengo un tacho de agua hirviendo, digo, ¿y eso cuál es la longitud característica? Uno me va a decir el radio o el diámetro del tacho o de la taza. O sea, macroscópicamente, globalmente, la longitud característica es LF. Deberíamos estar de acuerdo que la longitud característica es LF. LF es F de forzado, de manera tal que la escala K en la cual le aplico el forzado es 1 sobre LF. Y la velocidad es U sub F, es la velocidad de los vórtices más grandes, los vórtices que yo estoy forzando con la cuchara en forma directa. Entonces, las cantidades características, como las que uno pregunta cuando va a hacer análisis dimensional, son las macroscópicas, porque son las que veo, sin perjuicio de que haya otras muchas escalas más chicas, como estuvimos viendo hoy, ¿no? Entonces, eso es fundamental para empezar por ahí, para preguntarse, bueno, ¿cuánto vale el número de Reynolds de este flujo turbulento? El número de Reynolds es entonces el producto de la velocidad característica, la longitud característica sobre el coeficiente de viscosidad. Entonces, la velocidad y longitud característica son las macroscópicas, las más grandes. Y por otro lado, vimos que la escala de disipación, K sub nu, lo acabamos de ver, ¿no? Es epsilon sobre nu cubo a un cuarto. Esa escala de disipación, perdón, acá debería decir, L debería ser L nu. L nu, me equivoqué acá, lo voy a corregir. L nu es la longitud característica, el tamaño característico de los vórtices que disipan por viscosidad, de manera tal que el número de onda acá es 1 sobre L nu. Eso es lo que estoy diciendo acá debería decir nu. Y bueno, igualado a esto que vimos recién. Y por último, ¿quién es epsilon? Epsilon es energía por unidad de tiempo. La energía y esa constante epsilon, ¿cómo depende de los parámetros del problema? Es la energía inyectada en el sistema por unidad de tiempo. La energía del sistema es UF cuadrado, la energía que veo macroscópicamente, dividido tiempo. El tiempo, con esta longitud y esta velocidad, puedo armar un tiempo característico que es L sobre U. Entonces, esto será el epsilon. Y si, bueno, ordeno un poco acá, me queda U cubo, sobre L. Este es el orden de magnitud de mi inyección de energía. Entonces,
con eso con esas tres cosas que dije, cuánto vale el Reynolds, cuánto vale la escala de disipación y cuánto vale la tasa de inyección, las mezclo ahora y la expresión de esta de epsilon la pongo acá. En vez de poner epsilon, este epsilon acá, pongo u cubo sobre L. Entonces reemplazo esto acá. Y bueno, y acá esto está en un cuarto, si elevo a la cuarta de los dos lados, L nu a la cuarta, y acá me queda simplemente lo que tenía. Y para forzar que aparezca el número de Reynolds, fíjense que acá tengo u al cubo, nu al cubo, necesitaría un L cubo para armar el número de Reynolds. Entonces multiplico por la longitud del forzado al cubo y por supuesto divido. Entonces esto por esto sobre esto me da el número de Reynolds al cubo, ¿verdad? Número de Reynolds al cubo. Y me queda dividiendo un L del forzado por el forzado al cubo, L del forzado a la cuarta. Entonces fíjense que el cociente de escalas, entonces ahora esto lo paso para allá, y el cociente de escalas va como el Reynolds a la 3/4. Es decir, que en este espectro, como el número de Reynolds es muy grande, si el número de Reynolds es muy grande, bueno, a la 3/4 será un poco menos grande, pero es muy grande igual. El número de Reynolds de un flujo turbulento es 10 a la 8, 10 a la 10 o cosas por el estilo. Entonces, si el número de Reynolds es muy grande, el cociente de escalas entre el forzado y la escala viscosa es también muy grande. Es decir, que si el flujo es turbulento y el Reynolds es grande, por lo tanto, también por ese mismo motivo la separación de escalas son órdenes de magnitud. Acá hay 3, 4, 7, 10 órdenes de magnitud según qué tan turbulento sea el flujo, entre la escala del forzado y la escala de disipación. Lo cual era una hipótesis. Yo de entrada, o más bien Kolmogorov dijo de entrada, el forzado está en la escala macro, la disipación está en la escala micro, pero eso está un poco también apuntalado ahora por el hecho que la separación de estas escalas tiene que ver con el número de Reynolds. Cuanto mayor sea el número de Reynolds, mayor va a ser la separación de escalas. Eso es un poco lo que me parecía importante comentar. Y para terminar, acá tengo una simulación de un fluido turbulento. ¿Qué quiere decir que el fluido es turbulento? Bueno, numéricamente esto. Lo que ustedes están viendo acá, igual que en alguna otra pequeña simulación donde mostré la inestabilidad Kelvin-Helmholtz, esto es la vorticidad en un fluido en dos dimensiones, las dos dimensiones de la pantalla. Lo que ustedes ven es la vorticidad. Entonces estas cosas redondas que por ahí uno puede reconocer son vórtices. Este es un vórtice, este es otro vórtice, esta es la longitud del forzado, es esta, en media caja. Y bueno, pero en el medio hay estructuras grandes, medianas y más chicas. Uno no ve la cascada de energía ni muchas de esas cosas. El fluido turbulento se ve más o menos así. Bueno, creo que dicho esto podemos terminar acá. Uy, se me colgó otra vez. No, ahí estamos. Puedo dejar de grabar.